Bueno, nos metemos con este tema, ¿no? Ahí hay una convocatoria, lo decíamos, de la Nación para con la Ciudad de Buenos Aires. Hay acá, yo te comentaba ayer, una situación de traspasar de los colectivos de la órbita porteña. Si esto se concreta, son 32 las líneas que no cruzan la General Paz, es decir, que se mueven dentro de la capital federal. Y que entonces vamos a ver, ¿no? De esta manera, si esto pasa, el gobierno nacional dejaría de subsidiar. Dicen que la suma es aproximada de 13.000 millones de pesos y que esto sería absorbido por la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer la Ciudad de Buenos Aires? Le han sacado, recordemos el año pasado, un punto de coparticipación, digamos, como que yo no sé qué van a hacer. Todavía de la ciudad no habla nadie, ¿no? Pero tengo la sensación que algún aumento de boleto van a tener que haber, ¿no? Si es ilógico, sino también. Mariano Gendra Gijena es abogado especializado en transporte, con lo cual él nos puede dar o ver qué análisis hace él de esta situación. Mariano, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Por Radio Colonia te está saludando Rodo Herrera, estoy con Tiziano Ortomán. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Rodo? Buenas tardes, buenos días, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, lo mismo, gracias por atendernos. A ver, si obviamente esto parecía ya, se venía hablando del año pasado, parecía como un final, ¿no? Ya medio preanunciado. Lo que pasa es que ahora entran las preguntas, ¿no? Digamos, ¿qué pasa si el gobierno nacional traspasa? Seguramente va a ser sin subsidio. ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, lo más probable, o casi seguro como ha ocurrido por lo menos en los últimos años, los distintos traspasos de facultades de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, siempre ha sido sin fondos, ¿no? Lo que ha generado obviamente que la Ciudad de Buenos Aires tenga que soportar con sus fondos propios para tratar de continuar con estos servicios. En este caso, bueno, vemos claramente que un costo de boleto que hoy en día ronda en el AMBA un mínimo de 18 pesos, es muy probable que sin subsidio, ya sea por parte de Nación o de la Ciudad de Buenos Aires, este costo se pueda ir a su valor real, que hoy en día oscila a los 130 pesos. Generando... Bueno, ¿lo podés volver a repetir? ¿Cuánto sería el costo real sin el subsidio? Hoy en día el costo real del boleto en el AMBA es de 130 pesos, del cual obviamente el usuario paga 18, que es la tarifa mínima, hoy en día, o mejor dicho, ronda entre los 18 y 23 pesos, según obviamente el menor o mayor tramo, y el resto obviamente son subsidios que paga la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, en lo que se refiere a aquellas 32 líneas que vos mencionaste recién, que son exclusivamente origen y destino dentro del territorio de la República Argentina, ¿no? Porque no es que todo lo paga la Nación. 32 líneas que estamos hablando, ¿no? De los 18, estamos hablando de que la Ciudad de Buenos Aires, por los kilómetros que tiene, no creo que sea, te podés tener una tarifa mínima de 18 y poner una segunda de la que tiene mayor recorrido, una segunda tarifa que puede ser, no sé, 23, ponele. Ahora, de esa diferencia, ¿no? Hasta 130, ponele, para redondear, ¿cuánto pone Nación y cuánto pone la ciudad? Mira, hoy en día lo que pasa es que son varios tipos de subsidios y en estos últimos 2 años, producto de la pandemia, se han generado otra serie en realidad, subsidios eran antes, hoy en día es lo que llama dentro de lo que se llama fondo compensador, que funciona más que nada para el interior de la República Argentina, y hay un subsidio directo para que lo que es el AMBA, junto con las líneas que unen Resistencia con Corrientes y Neuquén con Cipolletti. Entonces, lo que es el AMBA y estas 2 líneas específicas en el interior que te comenté están fuera de lo que son este subsidio compensador. Esto fue modificado en la época del gobierno de Mauricio Macri, a través de un acuerdo con los gobernadores, en donde se reemplazó los subsidios por este fondo compensador. La diferencia está en que el fondo compensador quedó extremadamente chico para todo el interior del país, y te tiro 2 cifras que son realmente claras de cómo demuestra. Mientras que el año pasado todo el fondo compensador para todo el país, menos el AMBA y estas 2 líneas específicas que te comenté, fue de 28.000 millones, solo para el AMBA, en el mismo periodo, el Estado Nacional destinó
sino 180.000 millones, ¿no? Claro. Entonces, es evidente, por supuesto, la diferencia y la asimetría que hay entre uno. Vos me dirás, bueno, pero obviamente también el AMBA tiene el mayor grado de densidad demográfica en todo el país. Hay más de 260 líneas de colectivos, de las cuales más de la mitad son interjurisdiccionales, es decir, cruzan la General Paz y el Riachuelo, y hay relación entre provincia y capital, y como bien vos dijiste, solamente 32 líneas de colectivo nacen y terminan dentro de la capital federal. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. A ver, te estoy escuchando, 130 pesos, la verdad es que me quedé atónita. Dije, bueno, tendré que viajar en subte y caminar. Después recordé que seguramente también se traslade esto al subte, porque bueno, cuando aumenta uno, en rasgos generales también aumenta el otro, no al mismo tiempo, pero sí de manera muy cercana. Pero ahora yo entiendo que obviamente desde este fondo o con los impuestos, las tarifas únicamente de AMBA no pueden estar subsidiadas con el aporte del Estado de Nación, porque podría llegar a ser ilógico e injusto para el resto de las provincias que con sus impuestos están pagando el transporte del AMBA, pero la realidad es que la mayoría de los usuarios de los servicios públicos de transporte no podrían pagar una tarifa de 130 pesos. Entonces, ¿qué se está pensando o qué se podría llegar a barajar para el común de la gente que necesita el uso del transporte público? Sí, como bien dijiste, en el altísimo grado de endeudamiento que hoy en día tenemos más del 70% de los argentinos, y teniendo en cuenta además de que cuando, especialmente el transporte público que lo usamos para trabajar, la gran mayoría de la gente no utiliza solamente un medio de transporte, en este caso el colectivo, sino que utilice mínimamente dos medios de transporte, el colectivo tren, el colectivo subte tren, etcétera. Eso tanto para viaje de ida como vuelta de los distintos lugares de trabajo. Hoy en día la tarifa mínima es de 18 pesos, una tarifa social, pues recordemos que sigue existiendo y se aplica la tarifa social también en el transporte, oscila entre 8 pesos con 10 centavos y 10 pesos con 35 centavos en el medio de los distintos tramos, ¿no? Entonces, es evidente que o el gobierno nacional o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires van a tener que seguir subsidiando gran parte de este boleto, porque es imposible para el ciudadano poder pagar estos costos reales si eventualmente la jurisdicción local quisiera llevar esos montos. Ahora, la cuestión es que este es el momento para una pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este sentido, en la cual es evidente que detrás hay un trasfondo político, más allá de que es cierto que hay una ley nacional y es cierto que se ha traspasado todos los servicios de transporte urbano e interurbano a las jurisdicciones locales, es decir, a las provincias y a los municipios. Pero esto debería ser pensado en forma gradual, debería ser aplicado teniendo en cuenta también los demás aumentos de servicios públicos que se están viniendo y se están anunciando en estos primeros meses del año. Gas, electricidad, también estamos viendo aumentos que se vienen en la canasta escolar. Se acerca marzo, ya estamos a 2 semanas de marzo, y todos los padres estamos temblando por el precio de la canasta escolar, ¿no? Entonces, la verdad, este año se viene un ajuste gigantesco, mucho mayor del que ya estábamos padeciendo durante el 2021 y 2020, teniendo en cuenta además que sigue aumentando la inflación, que es la forma más perversa de ajuste que tenemos, ¿no? Claro. Es complejo. Y yo,
Y déjame coincidir con vos en esto. Yo no sé si es el momento o no. Creo que deberían consensuar todo esto. Obviamente ya sabemos cómo termina. Esto termina en una pelea, porque está claro, digamos, empiezan a meter la mano en el bolsillo de uno y del otro. Digamos, es como que ya uno se vislumbra el final, ¿no? Y los cruces de declaraciones. Yo no sé si el gobierno nacional está en condiciones hoy de pelearse con alguien más, porque digamos, está peleado hasta digamos, internamente. O sea, lo único que le falta, digo, ¿no? En un contexto tan de un presidente tan débil, debo decir, porque la verdad que no está fuerte. Le queda ahora pelearse otra vez con la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es de locos, ¿no? Es de locos. Pero, a ver, también debo decirte que el final, ¿no? Es decir, si vos ves las tarifas en el mundo, y Argentina es ridículo. Si yo entiendo que el transporte se financia o se subsidia en la aeronavegación, sabemos que las líneas de aeronavegación son subsidiadas por los gobiernos. Ahora, también digo, ¿no? Tampoco subsidian el transporte del área metropolitana. Digo, una tarifa de subte de la Argentina es irrisoria comparada con lo que se paga en el mundo. Sí, no, Raúl, pero no solamente hay que irse al mundo, nomás hay que recorrer otras ciudades de la República Argentina, Córdoba, Santa Fe, Rosario, donde sí, un boleto de casi 60 pesos. No necesitas irte muy lejos. Claro, es decir, sí. otra ciudad, Necochea, 80 pesos, y así cualquier ciudad que revisemos de la República Argentina, vamos a encontrar, obviamente, que el precio del colectivo es muchísimo mayor. Ahora, que detrás de todo esto hay un fundamento, o por lo menos hay un reclamo político de carácter federal, sí, no hay duda, pero estamos ante uno de los gobiernos más centralistas que ha habido en los últimos 30, 40 años en la República Argentina. Entonces, en su forma de gestionar, etcétera, en lo cual alude a este tipo de argumentaciones y de reclamos genuinos por parte de la provincia ante una situación claramente de injusticia y de asimetría, pero en la cual, como bien vos dijiste, termina siendo una pelea política entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, termina siendo algo totalmente desequilibrado porque el subsidio se le quita a la Ciudad de Buenos Aires, pero no se le quita ni a la provincia ni al resto de los municipios del conurbano, y entonces uno empieza a pensar, bueno, pero realmente detrás de todo esto hay un objetivo de bajar el déficit del Estado Nacional, de traspasar realmente los servicios que hoy en día están en cabeza y costo de nación a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires como corresponde dentro del marco de una descentralización y dentro de un concepto de federalización. Entonces, eso te hace dudar que realmente que realmente haya detrás esas intenciones. Y después está el timing, el momento. En este momento, cuando se les está pidiendo a toda la ciudadanía un enorme esfuerzo por los tarifazos que se viene en materia de servicios públicos, ¿es este el momento adecuado para generar, digamos, este conflicto en el cual, como bien vos dijiste, los perjudicados somos los usuarios del servicio público de transporte? No, sí, no, y si Kicillof fuese el jefe de gobierno porteño y Larreta sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la cosa sería al revés, viste que es así la cosa. Bueno, es así. Totalmente. Mariano, gracias por habernos atendido esta mañana. Ha sido un gusto, gracias por la invitación. No, un placer, un abrazo grande. Mariano Gendra Gijena, abogado especializado en transporte, bueno, un delirio. Ahora hay que hacer un curso para aprender cómo es el tema del fondo compensador, el subsidio que se le da a uno, el otro. Tenés que hacerte un cursito una semana para terminar de entender cómo es, ¿no? La historieta. Porque depende de dónde, depende de la localidad, no depende de la provincia, sino que depende de un municipio. Es la verdad, chino bárbaro lo que han hecho con todo. Me parece que pasa en todo, pasa con todo lo que es a nivel subsidio. No tiene una lógica, sino que es más bien discrecional, ¿no? Pero ya vamos a ver si seguimos con este tema, 7 de la mañana, 34 minutos, noticias, ya venimos. AM 550.